Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener de formación cristiana, como estamos teniendo todos los viernes a las 8 de la noche. Gracias por venir aquí en esta nueva sesión que tenemos, como hemos estado teniendo todas estas semanas durante todo este verano. Vamos a iniciar nuestra charla el día de hoy, invocando siempre a nuestra Madre la Virgen para que nos ayude, que nos dé las gracias necesarias para conocer un poco más a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le decimos a Dios nuestro Señor que nos ayude y nos ilumine, pidiendo siempre la intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos. Entonces, hoy el tema que nos reúne es Cristo cuenta contigo, los mandamientos. En el fondo es el porqué de los mandamientos. ¿Por qué de los mandamientos? El porqué de los mandamientos en la vida cristiana. Todo más o menos va calzando, ¿no? Recuerdan, habíamos visto quién es Cristo para mí, quién es Cristo para mí, cómo me uno a Cristo, obviamente la vida sacramental, pero ese cómo me uno a Cristo está muy implícito el tener una vida coherente, y para esa vida coherente están precisamente los mandamientos. Entonces vamos a ver, ¿no?, el porqué de los mandamientos, cómo entender los mandamientos, porque ciertamente hoy por hoy decir mandamientos parece que ya nos están estamos usando una mala palabra, ¿verdad? Bien, como siempre vamos a empezar un poco con el tema bíblico, donde están los mandamientos, donde Jesús incluso los puede decir, y luego los vamos a ir desarrollando simplemente. ¿El marco cuál es? El marco es lo que hemos estado viendo en todas estas semanas, introduciendo todo el mensaje de Cristo. Acuérdense, no tenemos que ver nuestras formaciones como cosas que no están conectadas, sino todas tienen conexión. Como les dije, ¿no? Hemos visto quién es Cristo para mí, la vida sacramental, ahora esto. Bien, quiero empezar leyendo el número 1692, el número 1692 del Catecismo, ¿sí? Ahí lo vamos a... Ustedes mismos lo pueden revisar para leer el número del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1692. ¿Qué dice? Dice: el símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación, ¿no? Y más aún de la redención. El símbolo de la fe. ¿Qué es el símbolo de la fe? El credo, ¿verdad? O sea, esas verdades que creemos son de fe, son ciertas, ¿no? Entonces, el símbolo de la fe profesa ¿qué cosa? Los dones de Dios, lo que ha hecho Dios, la creación y la redención. Está hablando del credo, eso es el credo. Ahora, dice, lo que confiesa la fe, es decir, el credo, o sea, el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. Habíamos visto quién es Cristo para mí, las verdades de fe, una sola persona, dos naturalezas, habíamos visto, ¿no? Dios, hombre perfecto,
Dios y hombre perfecto, ¿no? Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican, porque decíamos que eran los sacramentos, en el fondo el sacramento era la misma obra de Cristo, el mismo Cristo que actuaba, ¿recuerdan? La semana pasada que vimos en la vida sacramental, pues eso, ¿no? Pues bien, ¿no? Dense cuenta, el catecismo lo dice. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Y hace un apéndice ahí, ¿no? Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Ahora viene un tercer paso. Acá viene el tercer paso. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, lo que decíamos, ¿no? ¿Quién es Cristo? Esa vida de Cristo se me comunica por los sacramentos, por eso yo vivo la vida divina, soy otro Cristo cuando me bautizan, ¿verdad? Los cristianos, reconociendo nuestra nueva dignidad, la dignidad del bautizado, lo decíamos incluso en la charla de sinodalidad, los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados en adelante a llevar una vida digna del Evangelio. Entonces el cristiano no solamente cree y se lo comunica por el sacramento, sino que es llamado a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu que nos capacitan para ello. Es decir, la vida cristiana, esa vida sacramental que nos ha dado Dios, pues nos capacita para vivir la vida de Cristo. ¿Y qué es la vida de Cristo? El seguimiento a Cristo. Pues ahí se enlaza el tema de los mandamientos. Porque vivir la vida de Cristo es imitar la vida de Cristo. ¿Y cómo imitamos la vida de Cristo? Por lo que Cristo nos ha dicho. Con esto enlazamos lo que es lo segundo que habíamos dicho, la Sagrada Escritura. ¿Dónde están los mandamientos en la Sagrada Escritura? Pues los mandamientos en la Sagrada Escritura hay como dos textos clásicos en el Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo 20, del 2 al 17, Éxodo 20, del 2 al 17, seguro ya lo están buscando, y Deuteronomio 5, 6, 21. Deuteronomio 5, 6, 21, del 6 al 21, ¿no? Entonces, voy a leer simplemente Deuteronomio. El Éxodo es un poco más extenso, ¿no? Pero el Deuteronomio no es tan extenso, pero lo tiene así. Dice, Deuteronomio capítulo 5, de los versículos 6 al 21, cortando un poco, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de Egipto, de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Estoy cortando, ¿eh? Guardarás el día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Como se dan cuenta, ha hablado los 10 mandamientos, ¿no? De forma, obviamente, narrativa, pero ha hablado sobre los 10 mandamientos. Entonces, tanto Éxodo como Deuteronomio son los mandamientos. ¿Dónde están englobados los mandamientos? Los mandamientos están englobados en esa alianza que hace el pueblo de Israel con Dios. De hecho, cuando se le da los mandamientos es en Éxodo. El pueblo que estaba esclavizado, el pueblo de Israel esclavizado, Dios, por medio de Moisés, los saca, cruza incluso el Mar Rojo, los lleva por el desierto y ahí establece su alianza. Yo seré para ti un padre, tú serás para mí mi pueblo, dice el Señor. Y esa alianza, incluso con
¿no? El sacrificio del cordero y todo, y echa la sangre ahí. Esa alianza la establece precisamente con unas normas de vida, que son los mandamientos. Entonces, el buen israelita, estamos hablando del Antiguo Testamento, ciertamente, ¿no? El buen israelita cumplirá los mandamientos porque cumpliendo los mandamientos está en la alianza con Dios. Pertenece al pueblo de Dios, al pueblo elegido, ¿no? Y como estos mandamientos, obviamente estos son los principales, es la ley, la Torá, le dicen, la Torá, ¿no? Estos luego van interpretándose, van enriqueciéndose con la interpretación ya de los profetas, también de los libros sapienciales, ¿no? Porque no es que lo tomemos que entender, ¿no? Cuando hablas de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces los profetas lo van anunciando mejor, los libros sapienciales mejor, pero en el fondo es de la esencia. Bien, dicho esto, uno puede decir, bueno, este es el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús nunca ha hablado de los 10 mandamientos, nunca ha dicho, pues, estos son los mandamientos, ¿no? No. De hecho, Jesús ha hablado de las bienaventuranzas. Y en Mateo 5, en adelante, Jesús habla de las bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, digamos que uno podría pensar, entonces hay que contraponer, ¿no? Bienaventuranza contra mandamiento. Mandamiento era una cosa del Antiguo Testamento, ahora es bienaventuranza, que simplemente es más como espiritual, ¿no? Bienaventurados los ricos, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Parece más espiritual. No obstante, no es así, pues. No es así. ¿No? Ciertamente el Señor ha hablado de bienaventuranzas, pero el Señor en ningún momento ha cesado los mandamientos. En ningún momento. De hecho, en el mismo texto bíblico, Mateo 5, para que vean que vamos a hacer de frente, leerlo, Mateo 5, cuando habla precisamente de las bienaventuranzas, Mateo, luego Jesús empieza a hablar, estamos hablando en el Sermón de la Montaña, Nuevo Testamento, de una serie de consejos, de mandatos, de mandamientos. Y ahí, precisamente, nos dice claramente que Él en ningún momento, elimina la ley. Mateo 5, versículo 17 al 19, dice: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde. Algunos traducen tilde, otros dicen iota, ¿no? Ni una iota, ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Entonces, como se dan cuenta, Jesús en ningún momento anula los mandamientos. Están ahí los mandamientos. Están ahí los mandamientos. No los anula. Están ahí. ¿No? No penséis que he venido a abolir los mandamientos. No he venido a abolir, sino a darles plenitud. Y ahí está un tema simpático. Los mandamientos están, los comprendemos, son los 10, pero el Señor les da plenitud. ¿Qué significa eso de darles plenitud? Bíblicamente, ¿no? Que los mandamientos son el camino
para Cristo. Y Cristo ya es la nueva ley, entonces le da plenitud. Todo el mandamiento tiene sentido en Cristo, en el bien, en el amor. Por eso es que en los mandamientos en el fondo los puede cumplir cualquiera. No es una cuestión netamente religiosa. Los mandamientos son, como dirán ya los filósofos, son normas de ley natural escritos en lenguaje religioso. Estamos metiéndonos con cosas un poco complicadas, ¿no? Pero en el fondo es eso, normas de ley natural escritos con lenguaje religioso. ¿Dónde se ve claramente esto de que Cristo da plenitud a la ley, como dice en Mateo 5:19? No, perdón, 5:17 a 19. ¿Dónde se le ve la plenitud? Pues en el diálogo de Jesús con el joven rico, ¿no? El diálogo de Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan? Mateo 19. Vayamos de nuevo. Y ahí vamos a ver cómo Jesús le da esa plenitud a los mandamientos y cómo de ahí ya entramos al otro tema, cómo entender esos mandamientos, ¿no? Bien, dice en el 19, desde el 16, del 16 al 22, es la escena del joven rico. Dice, ¿no? En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Les dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús menciona los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La vida, si quieres estar en el bien, guarda los mandamientos. Ya, uno puede decir: oh, ya ves los mandamientos, ya está. Pero mira lo que dice acá el joven: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? O sea, el joven, cumpliendo eso que es de ley natural, los mandamientos, no está aún lleno, no está pleno. Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús da plenitud a los mandamientos. Los mandamientos están ahí para darnos el camino seguro. Pero no basta eso. El cristiano tiene que vivir la vida de Cristo, hemos dicho cuando leíamos los primeros números del catecismo al inicio, ¿no? Que los sacramentos me capacitan para vivir la vida de Cristo. Y el cristiano no solamente hace las cosas buenas, bien, eso lo hace cualquiera que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Pero digamos, la fe no es indispensable para eso. El cristiano hace las cosas santas y tengo la capacidad de hacerlo porque vivo la vida de Cristo por los sacramentos. ¿Y eso qué implica? La perfección. Vende todo lo que tienes y sígueme. Padre, entonces voy a vender, pero si yo soy casado. No, pues lo que está hablando es despréndete, el corazón que se desprende a todo y estés solo en Cristo. Y ahí verás cómo los mandamientos nos van a ayudar. Entonces, si podríamos decir, los mandamientos en el fondo son unos peldaños, unas escaleras que me ayudan a vivir la vida de Cristo, la plenitud. Porque son de ley natural, pero me facilitan, me ayudan para vivir esa vida de Cristo. Porque los mandamientos van perfeccionando lo humano. Y ahí viene lo divino, la vida divina, que me capacita el sacramento para vivir más plenamente. Por eso, en alguna homilía lo hemos dicho, ¿verdad? Eso de ama a tus enemigos. Bueno, en los mandamientos en el fondo te dicen ama a tu prójimo y todo, pero no te dice ama al enemigo.
Eso es desde Cristo solamente, ¿no? Pero que estás capacitado por la vida sacramental. Entonces, como ven, los mandamientos están ahí, Jesús lo dice, pero son como peldaños, escaleras para llegar a la plenitud, que es vivir la vida de Cristo. Pero son peldaños necesarios, son peldaños necesarios. Entonces, ahí ya podemos decir, podemos entrar a lo que es los mandamientos, ¿no? Los mandamientos. Pues bien, ¿son necesarios para la vida? Sí, son necesarios para la vida. Cristo mismo lo ha dicho, porque con ellos puedo llegar a la plenitud. No es que sea una cuestión netamente religiosa, ¿no? Porque nos hablan de no mentir, no matar, no robar. Entonces, oye, eso lo puede vivir cualquier cristiano, cualquier persona, cualquier ser humano. Pero nos capacitan para llegar a la plenitud, porque viviendo los mandamientos y teniendo la vida sacramental, que me uno divinamente, ¿no?, por los sacramentos, entonces estoy capacitado para vivir la vida de Cristo, como decíamos al inicio, ¿no? Tenemos que vivir esa vida digna de Cristo. Aquello que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican, y por tanto el cristiano debe vivir esa vida digna del Evangelio. Entonces, tiene más sentido. Si no viviéramos los sacramentos como primeros peldaños, como escaleras para esta plenitud, sería difícil vivir la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo no es, como siempre digo, no es magia. No es un meteorito que te cae y te cambia, te transforma inmediatamente. Habrá gracias especiales con algunos que se convierten inmediatamente, pero no. Por eso les decía, ¿quieres amar a tu enemigo? Eso se vive desde el corazón de Cristo, ¿no? La vida sacramental. Pero no lo vas a vivir si no respetas los mandamientos. Si aún te cuesta no mentir, te cuesta no robar, te cuesta no desear la mujer de tu prójimo, entonces va a ser difícil decirte a ti, ama a tu enemigo. Pues. No, pues. Como suelen decir todos los santos padres, suelen decirlo bien claro, la gracia supone la naturaleza. Es decir, si yo no me perfecciono con las virtudes, por más que me bañe en gracia, toda esa gracia se va, ¿no? Claro que Dios tiene lo suyo, pero Dios no nos va a forzar. No nos va a forzar. Bien, entonces, los mandamientos son muy indispensables para vivir esto, pues. Son las escaleras para vivir la plenitud de la vida cristiana. Nos van a ayudar. Entonces debemos tomarlos precisamente como lo que son, esas luces que guían mi camino. Los mandamientos no interesan por sí mismos, no, interesan porque nos llevan allá. Si yo me quedo en la literalidad de los mandamientos, me hago un fariseo, ¿no? Me hago un fariseo, uno que simplemente cumple por cumplir, ¿no? Cumplo por cumplir. ¿Por qué? Porque así me han dicho. ¿Por qué mientes? Porque me han enseñado así. Porque Diosito no quiere. No, pues, no es eso. No, los mandamientos están para llegar a la plenitud de la vida de Cristo. Entonces, si quiero llegar a la plenitud de Cristo, empiezo a vivir el amor natural, el amor acá. Y eso me implica a esforzarme en mi propia vida. Cumplo los mandamientos. Entonces, yo cumplo por amor, porque quiero perfeccionarme. No miento, no porque haya una ley que me diga no miento y porque vaya a haber castigo y porque es pecado. Esa moral de solo los mandamientos, esa moral legalista, ha hecho mucho daño en la iglesia. Ustedes mismos lo saben, ¿no? De hecho, muchos de nosotros hemos sido formados así antes, ¿no? No podías decir por qué, ¿no? De repente era, hay que ir a misa, ¿por qué? Porque Diosito ha dicho, punto. No, pues, ahora estamos diciendo, los mandamientos sí importan muchísimo, pero como vía a esa plenitud, no por sí mismo. Si yo me quedo en la literalidad, soy siendo un legalista.
Entonces van, me llevan, ¿no? Los 10 mandamientos en el fondo enuncian las exigencias del amor a Dios y al prójimo. Como ustedes saben, los 3 primeros son para Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, y los otros 7 para el prójimo, ¿no? Son de caridad. Entonces, estos mandamientos obligan a todos, nos obligan a todos, pero no debemos quedarnos simplemente en eso. Nos obligan porque somos seres humanos y debemos cumplirlo, claro que sí, pero vamos creciendo en la fe y por tanto esos mandamientos los estoy viendo como peldaños. Sin esos mandamientos no llego. Sin vivir los mandamientos no llego a la vida en Cristo. No hay, ¿no? Y además todos son un conjunto, ¿no? Nadie puede decir, no, yo amo a Dios pero sigo engañando a mi mujer, ¿no? Pero sigo amando a Dios. No, pues eso sería, como ustedes mismos lo ven, un absurdo, ¿no? Bien. Ahora, la exigencia de guardar los mandamientos es una exigencia ciertamente natural, pero en la vida de la gracia, pues la misma vida de la gracia nos va a ayudar a crecer en los mandamientos, ¿no? Por eso es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Es como un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso, ¿no? Mientras más perfeccione mi vida natural, respetando, amando al prójimo, a los demás, más gracia y me acerque a Dios, más gracia recibiré, y mientras más gracia tenga, mucho más perfecto haré mi vida cristiana y el cumplimiento de los mandamientos. Mientras más gracia tengo, veo con mucha más claridad el por qué, no es que se te haga más fácil, pero ves con mucha más claridad, oye, sí, pues si Dios ha dicho amar al prójimo, si Dios ha dicho no mentir, no miento, si Dios ha dicho no matar, no mato. Lo ves con más claridad, ¿no? Por eso digo, es un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, círculo virtuoso, ¿no? Entonces, estas cositas están ahí, ¿no? Nos dan esa interioridad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente ahora sí se puede vivir las bienaventuranzas. Porque la bienaventuranza es, como siempre he dicho, es el rostro moral de Cristo. Las bienaventuranzas, como lo ha dicho San Juan Pablo II, el rostro moral de Cristo, o lo ha dicho el Papa Francisco en Exsultate Gaudete et Exsultate, es el carnet de identidad del cristiano. Pues bien, eso ya se vive desde, ¿no? Estamos capacitados, como decíamos, por los sacramentos a vivir eso. Pero las bienaventuranzas se viven si es que he vivido bien los mandamientos. No puedo vivir lo otro, ¿no? La plenitud, estamos diciendo. Porque si se dan cuenta, los mandamientos son acciones. No matar, no robar, amarás a Dios tu Dios, santifica las fiestas. Son acciones concretas, digámoslo así. Van más al obrar. En cambio, los mandamientos son bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Son cualidades. ¿De quién? Del que está en el reino de los, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, pues del ciudadano del reino de los cielos, que vive aquí en la tierra. Pero para vivir esas cualidades tengo que subir esas primeras gradas que son los mandamientos, ¿no? Entonces los mandamientos son 2 órdenes distintas, por eso no se pueden confundir. Entonces, como se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, es importante los mandamientos. Dios cuenta con nosotros. ¿Cómo? Pues cumpliendo los mandamientos. ¿Quieres vivir más plenamente la vida en Cristo? Vivir esa vida digna, como decíamos al inicio. Vive los mandamientos. Y viviendo los mandamientos, te darás cuenta que la gracia estará más cerca de ti. Te dará más fruto. La gracia dará más fruto. Y si la gracia da más fruto, se va a hacer mucho más fácil vivir una vida humana y por tanto la vida en Cristo. La vida en Cristo, ¿no? Y
también debemos decir pues que en todos los 10 mandamientos, aunque ciertamente hay 3 mandamientos para con Dios y otros 3 para con, perdón, otros 7 para el prójimo, no obstante, todos los 10 mandamientos es una unidad, ¿no? No, no se pueden separar. Por eso decía, no es que yo viva solo unos mandamientos, los otros no. Se condicionan, podríamos decir, se condicionan recíprocamente. Si yo amo a uno, es que estoy amando a los otros, ¿no? Acá resuenan las palabras de San Juan, ¿verdad? Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien sí ve. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás cumpliendo el primer mandamiento, amo a Dios sobre todas las cosas, cuando estás mintiendo a tu mamá, a tu papá, a tu esposo? Oye, primer mandamiento, tu mandamiento. No darás falso testimonio, ¿no? Octavo mandamiento, no darás falso testimonio. Octavo, séptimo, ya me estoy, octavo. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás cumpliendo el primer mandamiento si estás mintiendo? ¿Cómo puedes decir que estás cumpliendo el primer mandamiento si no pagas lo correcto en las ventas, en las compras? Si cutreas, como dicen, ¿no? Como ven, los mandamientos se condicionan recíprocamente. ¿Cómo puedo decir que estoy amando a Dios si no santifico las fiestas? Yo, Padre, yo amo muchísimo a Dios, me acuerdo muchísimo de Dios, pero los domingos no voy a misa porque no sé, mucha gente. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios? No se entiende. ¿Se dan cuenta cómo este ver, esta manera de ver los mandamientos nos ayudan a también corregirnos? Porque ¿cuántos de nosotros a veces hemos dicho eso? No, yo amo a Dios, pero qué difícil es los domingos a misa, estoy cansado, Diosito entiende. Entonces no digas que amas a Dios, porque los mandamientos se condicionan uno con otro. ¿Amas a Dios? Santifica las fiestas. Santifica las fiestas, pues no mates, no robes, no des falsos testimonios, no codicies los bienes ajenos, no tengas pensamientos impuros. Entonces, yo cumplo todo, Padre. Yo no he robado, no he matado, yo voy con Diosito, todo. Genial. Pero en el pensamiento, pues en el pensamiento sí, siempre me vienen pensamientos malos. Entonces, oye, confesión para que te ayude, ¿no? He ahí, ¿no? Cómo se van recíprocamente, se van condicionando, ¿no? En el fondo, transgredir un mandamiento es quebrantar todos los demás, ¿no? No se puede honrar a otros sin bendecir a Dios, el Creador, ¿no? Y por eso podríamos decir que los mandamientos, en el fondo, los mandamientos unifican toda nuestra vida, pues. Y con los mandamientos yo me estoy dando cuenta, en el cumplimiento de los mandamientos me doy dando cuenta si estoy viviendo esa vida de Cristo, esas bienaventuranzas. Porque ¿cómo puedo decir bienaventurados los pobres en el espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos, cuando mi corazón está puesto en las riquezas. ¿Cómo puedo decir eso? No estoy viviendo las bienaventuranzas. Y no porque seamos pobres o seamos ricos, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez. Esto no tiene nada que ver con la materialidad de las cosas. Porque la pobreza en sentido material sí es un daño. Claro que sí. Y hay que sacarlo de la pobreza al que está así. No vamos por eso. Vamos por esa unidad y esa coherencia en la vida, ¿no? Ahora, ciertamente, leo el catecismo, el número 2072, los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido obligaciones graves. Es obligado cumplir los mandamientos.
Padre, pero los mandamientos se reducen en dos: amarás a Dios y al prójimo como tú mismo. Ya está. Cierto, pero amarás a Dios y al prójimo como tú mismo se tiene que desglosar. ¿Pero cómo los desglosas? En los 10 mandamientos, ¿no? Nadie nos dispensa en no cumplir los mandamientos. Nadie. Ni la misma iglesia te puede decir: no, ustedes pues cumplan solo algunos. No, nadie. ¿No? La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las obligaciones de, por ejemplo, el quinto mandamiento es no matar. Pero eso no es esa es la literalidad, porque yo no he matado, sí, pero si has injuriado, has insultado, hay obligaciones también de no matar. Implica también el respeto a la vida. No es simplemente no matar. No he mentido. Ya, pero te has quedado callado también, pues. Tienes que decir la verdad, ¿no? Todo es desde el punto de vista prudencial, ¿no? Dios hace posible, por su gracia, todo. Y a través de los mandamientos nos ayuda. Pues muy bien, queridos amigos, rebobinando entonces. Para vivir la vida de Cristo, nosotros estamos capacitados. ¿Por qué? Porque tenemos la vida sacramental. Yo soy cristiano porque vivo la vida de Cristo, entonces me uno a la vida sacramental por los sacramentos y estoy capacitado. Esa capacitación me hace vivir esa vida de Cristo, las bienaventuranzas, pero para vivir eso tengo que haber subido esos escalones. Esos son los mandamientos. Los mandamientos son esos caminos, esas luces, esos escalones que me hacen vivir la vida de Cristo. Me llevan a la plenitud, porque hemos dicho, Cristo da cumplimiento y da plenitud a la ley, como leíamos en Mateo 5:17, ¿verdad? 17 al 19. Y entonces los mandamientos se hacen necesarios para vivir la vida de Cristo. Se hacen muy necesarios. Y incluso no solamente necesarios, obligados. Porque los mandamientos se condicionan recíprocamente, uno con uno. Nadie puede decir que yo solamente obedezco estos mandamientos, los otros no. No, se condicionan totalmente. Y es por eso que son importantes para vivir la vida de Cristo. Muy bien, queridos amigos, eso era lo que yo quería pues transmitirles en este día, en este viernes. El próximo viernes, que es el último viernes de nuestras charlas de verano, la tendremos con un tema cuaresmal. No obstante, antes de acabar, pues como siempre, si alguno tiene preguntas, que pueda, no todo lo puedo contestar, ¿verdad? Pueden hacerla en los comentarios acerca de los sacramentos, de los mandamientos, ¿no? ¿Por qué vivir los mandamientos? Si tienen alguna pregunta, ¿no? Saludo a todos los que se han conectado. Gracias a todos ustedes: Violeta, Patricia, Juana, Vilma, Marina, Elsa, Carmela, ¿no? Rosa, Elena, Carmen, Fran, a todos, Diana, Katia, a todos. Pues bien, supongo que se ha entendido un poquito, ¿verdad? O mucho, porque nadie pregunta. Bien. Sí, es que el tema, como dice Patricia, parece difícil, o a veces se nos complica ciertamente, no cumplir todos los mandamientos, pero como la misma Patricia dice, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos. Nos pasa lo que dice pues el Evangelio, bueno, lo que dice San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Por eso es que necesitamos la ayuda a pesar que los mandamientos es una cuestión
que lo puede cumplir cualquier ser humano, no es necesario, porque son de ley, expresiones de ley natural, he dicho. No obstante, para hacernos perfectos necesitamos la ayuda de Dios, por eso necesitamos los sacramentos, esa vida de Dios, esa vida sacramental, esa vida de la gracia. Por eso les decía que había un círculo virtuoso, ¿no? Mientras más cumplo los mandamientos, necesito más de los sacramentos, pero mientras más viva esa vida sacramental, se me hará, entre comillas, más sencillo cumplir los mandamientos, ¿no? Las mentiras blandas o blancas, Elena, en el fondo son mentiras. El no mentir es absoluto. Padre, pero esta es una mentirita blanca, una mentirita pequeña, inofensiva. Cierto, cierto. No todas las mentiras tienen la misma, ¿cómo se dice? La misma densidad moral, ¿verdad? Hay mentiras muy malas. El que es infiel, por ejemplo, y miente a su esposa, pero ya es mentira mala, ¿no? Infidelidad. Hay otras mentiras hasta caseras, decimos, ¿no? Llaman por teléfono y dices, no estoy, no estoy. Ya. Bien, esas mentiras blancas o incluso las mentiras piadosas son también mentiras. Son mentiras. No debemos mentir. Ahora, padre, pero es que si se puede complicar, bueno, lo que podemos hacer es quedarnos callados, pero no mentir. Si tú no quieres encontrarte con una persona, ¿no? En este momento, cuando llaman por teléfono, en estos momentos no estoy disponible o no está disponible, punto. Pero no dices que no está. No está disponible simplemente, ¿no? Entonces, las mentiras son mentiras, ¿eh? Obviamente más chiquitas, menos densidad, pero igual son mentiras. En el caso de no solamente de matar, sino de cualquier cosa, el perdón siempre está. Dios perdona todo, todo. Nadie escapa a la misericordia de Dios. Si tú quieres, te unes. Pero una cosa es el perdón, otra cosa es la reparación. Por ejemplo, si yo soy un asesino, maté, pues oye, sí, me capturaron, me arrepentí, de corazón me arrepentí, obtengo el perdón de Dios. Claro que sí, vas a la confesión, te perdonan. Pero eso no implica que salgas libre de la cárcel, no. Porque tienes que reparar porque has hecho unos daños a terceros. Y tienes que, incluso el perdón de Dios dice, oye, tienes que reparar. Estás perdonado, pero tienes que reparar. Y tengo que reparar, tengo de repente darle esa indemnización a las familias o cumplir mi pena de privativa de la libertad, ¿no? El perdón no implica borrón y cuenta nueva, ojo. Hay que reparar, hay que reparar. Incluso en el tema de las infidelidades, ¿no? Soy infiel, ya pues se ha roto, pero sí, la señora te puede perdonar, pero, o el señor, ¿no? Cualquiera puede cometer una infidelidad, pero que te perdone no quiere decir que ya vuelvan los dos juntos. Tienes que reparar para que vuelvan los dos juntos, ¿no? Siempre hay que pedir perdón cuando nos ofenden o todo, ¿no? Acuérdense. Y si nosotros hemos ofendido, pedir perdón. Dios nos espera totalmente, siempre, siempre. Porque en su misericordia nadie se escapa. Acuérdense, es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Lo dice San Juan. Es la voluntad de Dios. Así que nadie se va a perder. Por eso, cumplir, hay que cumplir. Pero no por cumplir, sino porque amamos a Dios. Y esto me va a ayudar a vivir esa vida de Cristo. Y para eso necesito más fuerza. ¿Sí? Pues muy bien, queridos amigos, vamos a terminar. Hoy hemos terminado un poco temprano, pues muy bien. Se ve que el tema ha estado metido ahí y todos han podido entenderlo, ¿no? Pues bien, vamos a terminar rezando a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude, que nos ampare siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Antes de irnos, había una pregunta también. ¿El quedarse callado para no lastimar a una persona también se considera pecado? No. Incluso puede ser importante el quedarse callado. Si te están ofendiendo y mejor me he quedado callado, ¿no? En cambio, si uno se calla cuando podría poner paz, ahí sí es entonces omisión, ¿no? Omisión. Pero quedarse callado, no está. Muy bien. Muchas bendiciones a todos ustedes, queridas amigos, amigas. Y ya nos estamos viendo la próxima semana con un tema cuaresmal, el porqué de la cuaresma, ¿no? ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo podemos vivir la cuaresma? ¿Sí? Bendiciones a todos. Hasta luego.